Buenas, somos el equipo de química conformado por Carlos Adrián Hernández Soto, Gustavo Adolfo Zúñiga Aparicio y yo, Julio Isaías Romano Andrade. Les vamos a exponer la situación problema. La situación problema en la cual estaremos trabajando se relaciona bastante a los automóviles y las diferentes partes que hacen que funcione. Entre esto, uno de los enfoques más grandes que tenemos es entender el funcionamiento del motor y las reacciones químicas que ocurren dentro del motor para poder hacer que un carro se pueda mover. Y también vamos a entender junto a esto cómo la energía química se puede convertir en energía mecánica y también cómo los anticongelantes logran disipar el calor de un motor para evitar que tenga un fallo. Y aparte de esto, también vamos a aprender sobre las baterías de plomo y ácido sulfúrico y su función dentro de un automóvil y cómo estas logran darle energía a todos los componentes electrónicos dentro de un automóvil. Y bueno, las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? A grandes rasgos, tomamos que son las propiedades que se basan en el número de moléculas del soluto y el solvente, en la solución. ¿A qué quiere llegar a esto? Digamos que tienes una sustancia pura. Esta tiene cierta cantidad de moléculas. La combinación del soluto y el solvente hacen que esta se genere una solución que es más densa. Por lo tanto, se requiere de más cosas para que pueda cambiar de estado, como para que bulla. Por eso mismo se dice que se eleva el punto de ebullición, porque al ser más denso se requiere de más calor para que pueda bullir. Al mismo modo, se requiere de más frío para que se pueda congelar. Entonces es un aumento bastante. El exceso de presión de vapor, esto significa que al estar más denso en moléculas, menos moléculas de vapor se liberan. Por lo tanto, es más difícil que se pueda evaporar. Por lo tanto, su presión de vapor disminuye, porque la presión de vapor es directamente relacionada con la capacidad de evaporarse. La presión osmótica también disminuye porque esta presión es la que se requiere para hacer la ósmosis. Entonces, esta también reduce gracias al aumento de las moléculas. Esto nos lleva a los anticongelantes. Los anticongelantes comúnmente, como el Prestone, como tengo aquí en pantalla, utilizan una combinación de 50% de agua y 50% de etilenglicol. ¿Por qué es este número? ¿Por qué será? Eso lo hablaré más adelante, pero a grandes rasgos es gracias a la prueba de error ya se ha determinado esto como la mejor cantidad de soluto y solvente para que se pueda tener su mejor rendimiento. Las baterías de plomo ácido están compuestas por dos principales materiales: el ácido sulfúrico, que está compuesto de dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno, que se encarga de conducir la electricidad, y el plomo metálico, que reacciona con el ácido sulfúrico. La combinación de estos dos elementos resulta en una reacción de oxidación y reducción. Una reacción de reducción y oxidación sucede una transmisión de electrones. El elemento que pierde los electrones se oxida y el elemento que los gana se reduce. El problema presentado dice lo siguiente: la temperatura más baja registrada en ciudades alrededor de México es de menos 17 grados centígrados. Si fueras a preparar una solución de etilenglicol en agua como anticongelante, ¿cuál es la concentración de etilenglicol requerida para que este anticongelante sea eficiente en cualquier ciudad de México? Primero, plantearemos el problema con la fórmula de temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución por la constante quioscópica por la molaridad. Ahora simplemente vamos a reemplazar por los datos que ya conocemos. La temperatura de fusión del solvente del agua es 0 menos la temperatura de fusión de la solución, que queremos que sea algo menor a menos 17 centígrados, por lo que yo simplemente elegí menos 18 grados centígrados. Es igual a la constante, que es 1.86 por la molaridad. Ahora despejaremos para la molaridad. Quedaría como 18 sobre 1.86 es igual a 8.673 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Con esto podemos saber que por cada kilogramo de solvente habrá 8.673 moles de soluto en la solución de anticongelante. Los anticongelantes comerciales y su capacidad. Como he mencionado anteriormente, la mayoría de los anticongelantes son 50% agua, 50% etilenglicol. Esto por gracias a prueba y error de muchos años. A lo que se ha determinado es que cada uno tiene sus ventajas como anticongelante. La combinación de ambos en una cantidad de 50-50 ayuda a que ninguno se sobreutilice para que ambos puedan usar sus ventajas a lo máximo posible de la manera más equilibrada. Entonces, por eso se usa el 50% de agua y etilenglicol, porque unos disminuyen la corrosión, otros son mejores de transferencia de calor como el agua, entre otras cosas. Entonces, ahora con los ejemplos vamos a analizar si realmente beneficia que sea 50% de ambos, ¿no? Por lo tanto, si se sabe que es 50%, podemos tomar como que hay 50 gramos de etilenglicol cada 100 gramos de anticongelante, porque el agua siempre es el solvente universal. Entonces, sacamos los moles del etilenglicol y nos da 0.805 moles. De ahí con los moles podemos sacar la molaridad. Con la molaridad es entre los gramos de solvente. Entonces, como también es 50, pues se divide entre 50 entre 1000, porque son kilogramos. Entonces, con la fórmula de temperatura de fusión del solvente menos temperatura de fusión de la solución igual a la constante por la molaridad, nos da que 0 grados, que es la temperatura de fusión del agua, menos temperatura de solución es igual a 1.86, que es la constante del agua, por 16.1 moles, que son los moles, es la molaridad del etilenglicol. Eso nos da como la temperatura de la solución como menos 29.96 grados, que esto es similar a menos 30 grados. Tomando en cuenta que la temperatura de fusión del agua es de 0 grados, se demuestra que es un cambio de 30 grados, lo cual es bastante en la mejoría de la disminución de la temperatura de congelación, o bueno, de fusión. Entonces sí se demuestra con los cálculos que la combinación de estos objetos sí beneficia congelamiento. Sabiendo que el etilenglicol es el componente más utilizado al hacer anticongelante, es importante pensar por qué es utilizado este y no alguna otra sustancia. Si nos ponemos a analizar y comparar factores del etilenglicol con otros, nos daremos cuenta del por qué. Si comparamos a la sal, nos daremos cuenta que al mezclar la sal junto al agua, esto podría terminar dañando los componentes, ya que como son hechos principalmente de metal, la sal junto a un metal va a terminar haciendo una reacción que va a terminar corriendo estos componentes dentro del automóvil. Similarmente, el azúcar, una vez que lo mezclamos con el agua, va a aumentar la viscosidad de esta solución, y este aumento en viscosidad podría terminar dañando la función de los mecanismos internos del automóvil. El etanol, aunque pudiera parecer que sí va a tener buen uso, no tiene un efecto drástico en la temperatura de fusión, así que no va a tener el mismo efecto de beneficio comparado al etilenglicol. Ahora, si nos enfocamos en la termodinámica de los motores, es importante saber qué es una reacción endotérmica y qué es una reacción exotérmica. Una reacción endotérmica es una reacción en la cual absorbe energía, mientras una reacción exotérmica
exotérmica es una que libera energía. Viendo cómo funciona un automóvil, podemos deducir de que este tiene reacciones exotérmicas, ya que tienen que sacar energía después de una reacción. Una vez de que hay una reacción junto a la gasolina, esta libera energía, la cual logra hacer que el automóvil se pueda mover. Ahora, la gasolina normal contiene el octano, el cual tiene la fórmula química de C8H18. Ahora, si comparamos la gasolina contra el diésel, nos daremos cuenta que la gasolina tiene menos enlaces entre hidrocarburos comparado al diésel. ¿Qué nos hace saber esto? Esto nos hace saber de cómo el diésel tiene una mayor cantidad de enlaces, tiene más energía que pudiera liberar después de una reacción. Por eso sabemos de que el diésel logra sacar más energía después de una reacción mientras se compara la gasolina normal. Ahora, viendo las reacciones de combustión en automóviles, vamos a estar comparando el octano, el hexadecano y el etanol. Así que una vez de que tengamos las ecuaciones de combustión de cada uno, lo cual sabemos de que para una combustión vamos a tener que añadirle oxígeno y tendríamos que balancear estas ecuaciones. Así que tenemos la ecuación ya balanceada del octano, en el cual tenemos el octano, el oxígeno, el CO2 y el agua, y los productos siempre van a tener el CO2 y el agua en una reacción de combustión. Y una vez que tengamos todas las ecuaciones balanceadas, ya sea la del octano, el hexadecano y el etanol, podemos calcular la entalpía de las reacciones de todas estas combustiones. Ya haciendo la matemática, podemos saber de que el octano tiene una entalpía de negativo 11.228.8 kilojoules, el hexadecano tiene un valor de entalpía de negativo 21.397 kilojoules y el etanol tiene un valor de entalpía de negativo 1.366.8 kilojoules. Ahora, ¿qué significa todo esto? Esto nos hace saber cuál de todos estos tres combustibles se podría considerar el más eficiente. ¿Y cómo pudiéramos saber esto? Pues sabiendo cuál tiene el mayor valor de entalpía. Y esto lo podemos saber porque esto nos va a dar cuánta energía está siendo liberada después de la reacción de cada uno de estos combustibles. Ya viendo esto, podemos deducir de que el hexadecano va a ser el mejor combustible, ya que logra liberar la mayor cantidad de energía. Para entenderlo se requiere saber cómo funciona una batería. En el polo positivo se encuentra el óxido de plomo y en el negativo se encuentra el plomo. Las moléculas de hidrógeno y sulfato están libres. Estas cada una se juntan. Las de hidrógeno se van hacia el lado positivo y del otro lado se van las del sulfato. Y estas moléculas se juntan, interactúan, lo cual genera mucha acumulación de electrones en la capa negativa. Por lo tanto, estos electrones se quieren ir a nivelar la carga del otro lado, ¿no? Pero no tienen manera de escaparse. Por lo tanto, al encenderse el carro, les libera su circuito con el que se pueden transportar hacia el lado positivo. Esta acción es la que genera la energía. Bueno, el circuito pasa por todos los componentes que se requieren de electricidad del carro, por lo tanto, así es como se prenden las luces. El ánodo es un electrodo que produce una reacción de oxidación que, como ya sabemos, hace que se pierdan electrones. Supuestamente, el cátodo es un electrodo que sufre una reacción de reducción que, como ya lo mencioné anteriormente, hace que se ganen electrones. La reacción en el ánodo es la de plomo en estado sólido más ácido sulfúrico acuoso, termina en plomo, hidrógeno y una liberación de electrones. Mientras que en el cátodo, el plomo, el hidrógeno y electrones se reduce y el plomo absorbe los electrones y se crean dos moléculas de agua. Para saber cuál reacción se oxida, cuál reacción se reduce, simplemente debemos observar el número de oxidación. Ese número se encuentra comúnmente a la derecha superior del reactante. Si el número de oxidación aumenta, sabemos que la reacción se oxida. De lo contrario, si el número de oxidación se reduce, sabemos que gana electrones, por lo tanto se reduce. Las baterías de los automóviles que comúnmente se utilizan son las del litio y las del níquel metal. Conocidas las del litio son las más comunes actualmente gracias a su eficiencia. Se conoce que el litio puede almacenar mayor cantidad de energía en menos área, por lo tanto son más eficientes. Antes eran más caras, sin embargo, gracias al avance de los tecnológicos ya cada vez están siendo más accesibles. Las de hidrógeno y níquel, aunque son buenas, son menos eficientes. Pierden más energía mientras se almacenan, por lo tanto ya no son tan utilizadas.